Bienvenidos a, a este módulo que vamos a empezar hablando de lo que es introducción y origen de la Biblia. Refiere a la unidad número 1 del módulo eh, introducción a la Biblia, y el tema de la unidad 1 vamos a hacer una introducción a lo que es la Biblia. Y quiero hacer una introducción con una pregunta. La Biblia, para empezar, es un libro inspirado por Dios. Es un conjunto de libros que está formado por 63 libros de dos divisiones, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero antes de empezar cada una de las partes de esta unidad, quiero que nos hagamos una pregunta y vamos a responderla a la luz de la palabra. Antes de esto, como debe de ser, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y a pedirle sabiduría para poder entender su palabra. Amado Dios, gracias Señor por este tiempo. Gracias Papá lindo por permitirnos estar en este módulo, Señor. Gracias Padre para poder estudiar de tu palabra, Señor. Enséñanos lo que tú quieres que sepamos, Señor. Gracias Padre, bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, empezamos con la pregunta: ¿a quién se le confió la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios. Dios es el que habla. ¿A quién se la confió? ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Romanos 3:1-2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes les confiaron? A los judíos, el pueblo escogido de Dios. Y Deuteronomio 17:18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en el libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. El pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, así inició. Y los levitas eran los que estaban encargados del sacerdocio, el sacerdocio levita de aquel entonces. Por eso dice del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esto vuelve a confirmar de que los judíos eran los encargados de resguardar la palabra. A ellos se los confió. Segunda de Crónicas 31:4 dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. La ley de Jehová estaba en los libros, lo que se le confió a Moisés desde los 10 mandamientos cuando estaba en el desierto. Entonces es importante que sepamos a la luz de la palabra a quién les dio su palabra el Señor, quién fue quien hizo la Biblia, resguardó la Biblia desde antes lo que se escribía en pergaminos. Y dice 1 Corintios 2:12-13: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, debemos de darnos cuenta de lo que nos ha concedido, de dónde hablamos, qué enseñanzas tenemos. Ninguna sabiduría humana, sino del Espíritu de Dios. Por eso la Biblia es un libro divinamente inspirado, es un libro que ha sido inspirado por Dios, un conjunto de libros, ¿sí? Todos los autores han sido inspirados por Dios para poder escribir la palabra, y nos revela, ¿qué nos revela? La voluntad de Dios, y también nos muestra a Jesucristo nuestro Salvador. Segunda de Timoteo avala esto. ¿Qué es la palabra? Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, ¿para qué sirve la palabra? ¿Para qué está escrita la palabra de Dios? ¿Para qué la tenemos nosotros? La compartimos, la aprendemos. Dice que es útil está inspirada por Dios primeramente, aquí está claro, y está útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso ha sido hecha la palabra de Dios, a fin de
leamos por favor el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, ¿para qué se ha hecho la palabra de Dios? Para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, el hombre de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Inspirada por Dios viene del griego seupneustos, un poco difícil de pronunciar, ¿no? Seopneustos, que es un derivado de divinamente soplado en inspirar, o sea que ha sido inspiración divina y es para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Qué bendición, qué maravilla, qué bueno es Dios, que ha pensado en nosotros por amor a nosotros, es que Él ha inspirado su palabra también para que lo conozcamos. Segunda de Samuel 23, 1, 2 refiere a David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Cuando él escribió, por ejemplo, los Salmos, dice, y justamente dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, que refiere este libro de Salmos de que es inspiración de Dios lo que ha escrito David, no es por su sentir. Y lo dice en la Biblia y nosotros creemos que es palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, 19 y 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, o sea que es luz, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una afirmación, no es un supuesto. Los hombres santos de Dios han sido inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra. ¡Qué maravilla, qué bendición! Más claro que el agua. Está claro diciendo de dónde viene la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces, se está refiriendo en Hebreos 1, versículo 1 y 2, hablando muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso refería a cuando Jesús habló la palabra de Dios. Antes lo que hablaban los profetas, ahora el mismo Dios, el Hijo, estaba hablando las palabras de Dios. Vamos a hacer otra palabra. ¿Quiénes escribieron la palabra de Dios? Nosotros hemos visto en los versículos anteriores que ha sido inspiración divina, que no ha sido por cosa de hombre. ¿Y cómo nos respondemos esta pregunta? Por ejemplo, Amós 3, 7 y 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¡Qué maravilla! O sea, ¿quiénes han hablado su palabra? Los hombres de Dios, los siervos, sus profetas. Y a través de él, Dios, el Señor, nos da su palabra. En Éxodo dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raere del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová estandarte, mi estandarte. ¿Sí? Entonces, aquí dice claramente que escribe esto en un libro. O sea, le dice a Moisés que escriba. Y eso es una prueba de que Dios hablaba a las personas y les decía lo que tenían que escribir. También refiere a Éxodo 34, y Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras
porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días. Eso fue cuando subió a los montes. Subió a los montes y estuvo 40 días y 40 noches. Dice que no comió pan ni bebió agua, estaba ayunando. Estaba en el espíritu. Cuando la carne merma, el espíritu es el que está gozoso y con todo, lleno del Espíritu Santo. Este hombre fue quien escribió, y escribió en tablas las palabras del pacto, que fueron los 10 mandamientos, la ley de los israelitas. Y fue escrito por Jehová, no es que él se inventó porque quiso, ¿no? Eso lo dice claramente la Biblia. Por ejemplo, Marcos 12, 26 y 27 dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Cuando hablaba de esto, referimos nosotros a lo que es en la zarza. Justamente le habló Dios a Moisés a través de una zarza, y le dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que Jehová hablaba con las personas, y a raíz de eso ellos escribían. Romanos 10:5 dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, cuando estaba refiriendo esto en Romanos, Pablo hablaba de lo que Moisés había escrito en la ley por inspiración de Dios. La Biblia tiene muchos pasajes, podemos ver aquí en Isaías, que decía: regístrale en un libro. Lo que veían, registraban en un libro. En Jeremías decía: toma un rollo del libro. Entonces, a raíz de eso, le escribía las palabras en el rollo. Entonces, esto justamente refleja lo que Dios les decía y hasta dónde, en qué escribían la palabra del Señor, ¿sí? En Ezequiel, por ejemplo, les decía que escriban hasta la fecha de ese día, cuando estaba el pueblo cautivo en Babilonia. Le decía que escriban. También en Habacuc dice: Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declara en tablas. O sea, ¿dónde escribían? En tablas, en rollos, en libro. Y porque Jehová, Dios les pedía, les decía, y ellos hacían exactamente lo que dice la palabra. Por eso es que ellos no escribían porque querían, sino porque Jehová les mandaba. Lucas el capítulo 1, verso 1 y 3 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha aparecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esto trataba de la historia, de los libros que habían escrito, y Lucas justamente está haciendo en una carta a Teófilo. Y eso muestra aquí que enseñaban desde el principio y que vieron con sus ojos, o sea, han sido testigos de muchas cosas de estas, que Dios les ha permitido ver y ellos puedan plasmar en un escrito, ¿sí? Apocalipsis, por ejemplo, también le dice a Juan. Juan ha sido escrito por Apocalipsis, el Apocalipsis cuando estaba en el exilio, y dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, porque él vio todas las cosas y le dijo que tenía que escribir, y eso es lo que dice el Apocalipsis, lo que vio y lo que va a pasar, que todavía no ha pasado muchas de esas cosas, ¿sí? En Deuteronomio igual hace referencia la palabra respecto a la ley, que decía que escribir en un libro una copia de la ley en lo original y cuidado por los sacerdotes levitas. O sea que no solamente es que estaba custodiado por el pueblo de Dios, los levitas, sino que Dios les mandaba a ellos que hagan copias. En realidad los reyes, qué lindo era ser rey de Israel, porque ellos tenían que escribir a mano, no cada
parte de la ley, la palabra de Dios, para que ellos puedan vivir conforme a esa palabra. Qué belleza que las autoridades que hoy tenemos podrían, ¿no?, escribir una copia de la Biblia para que ellos sepan a qué se refiere y puedan cumplir y vivir conforme a la voluntad de Dios. El mundo cambiaría. Sin embargo, muchos de nosotros ya ni siquiera sabemos cuál era la ley de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, si en su palabra están las maravillas y la sobreabundancia que podemos tener en vida y en muchas otras cosas, ¿no?, que es lo mejor para el ser humano, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, ¿sí? La palabra de Dios en rollos y pergaminos. Este título va a hacer referencia a cómo ha sido escrita la palabra. Por ejemplo, en Jeremías dice, toma un rollo de libro. Por eso es que se ha hecho en rollo de libro. Dice la Biblia, literal. Y eso estamos hablando de Joacim, el hijo del rey Josías, uno de los reyes de Judá, cuando ya se dividió Israel y Judá, que eran dos pueblos, dos ciudades. Entonces ahí justamente le dice Jehová a Jeremías, que era un profeta, toma el rollo del libro, que escriba unas palabras. Entonces la Biblia dice literal dónde, en qué se escribió la Biblia. También menciona el versículo 6 del capítulo 36, escribe este rollo, lo que escribiste de mi boca, lo que dice las palabras de Jehová. Entonces eso está clarísimo de que Dios decía dónde escribir, en qué. Segunda de Timoteo 4:13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Clarísimo dónde escribían la palabra del Señor. También podemos ver en ese título que lo he plasmado para que ustedes puedan verlo de manera ordenada. Para escribir todo de Jesús no cabrían los libros. Imagínense todo lo que ha hecho Jesús, cada cosa que ha hecho Jesús. Pucha, cuántos libros serían cada momento que ha pasado, todos los milagros que ha hecho, etc. Juan 21, 24 y 25 menciona un poco de esto. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Claramente el título menciona lo que dice en este versículo. Los discípulos vieron todas las maravillas que hizo Jesús, pero ninguno de ellos podría escribir todo, porque si no, no cabrían los libros. Jesús realmente hizo una obra increíble en el mundo cuando estaba aquí enseñándonos cómo deberíamos de ser. ¿Sí? También por eso 1 de Corintios 13, el capítulo que habla acerca del amor, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga el perfecto, que habla de Jesús, entonces lo que es en parte se acabará, o sea que se nos revelará todo. Ahora tenemos una cantidad de información que nos permite acceder a la salvación a través de creer en Jesucristo. Sin embargo, este versículo menciona que en parte conocemos y en parte profetizamos, pero un día, cuando llegue el perfecto, todo se nos abrirá y sabremos todo. Primera de Corintios 4:5 menciona, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A veces nosotros tendemos a pensar en que, puede ser, no, estará correcto, será, o sea, muchas dudas están. Nosotros vemos en este versículo que dice que es mejor no juzgar en el tiempo nada hasta que venga el Señor, porque Él va a aclarar todo, Él nos va a decir todo, hasta lo oculto de las tinieblas, todo se nos revelará. Eclesiastés 12, el versículo 12 indica, ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Claro, la carne es la que se fatiga, sin embargo el espíritu es el que pide más. Eso es muy cierto. El versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es el todo del hombre? Guardar sus mandamientos.
todo en los libros podría decir. Por eso es lo que Dios ha permitido que el hombre seleccione, que es inspiración por Dios, de Dios. Sin embargo, nosotros debemos de saber que todo el hombre es creer y temer a Dios y guardar sus mandamientos, como dice literalmente aquí. Esta es la introducción que he querido hacer, lo que respecta a la Biblia. Posteriormente vamos a estar viendo la autoridad de inspiración de la Biblia, que es la parte, el tema número 1 de este módulo. Pero, amados, la Biblia es un libro santo, es la palabra de Dios, es un privilegio tenerlo. Es el libro más buscado, es el libro más amado, es el libro más odiado a la misma vez, el más escondido, el más publicado. En realidad hay personas que han muerto a causa de difundir la palabra de Dios, pero bendito sea el Señor que la tenemos. Vamos a dar gracias por este tiempo. Gracias, amado Dios, por permitirnos aprender de ti, por saber que tú eres el Señor, que tú has permitido que nos llegue la palabra de Dios hasta nuestras casas, Padre. Gracias, Señor, porque has inspirado a esos hombres de Dios. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, por estas personas que están en este módulo, que escuchan, que leen, Padre. Te pido que los bendigas, Señor, y que hagas de ellos cada día hombres y mujeres más sabios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta otra oportunidad. Y nunca nos olvidemos que la letra no lo es todo, es más, mata. Pero el Espíritu de Dios es quien da vida. Ha sido un privilegio para servirles.